Muy buenas noches a todos. Les saludamos desde la República Dominicana. Mi nombre es Lynn Reyes, miembro de la Federación Latinoamericana de Sonido en Medicina. En esta noche, continuando con nuestra entrega de los webinars de alto contenido científico, tenemos el placer de tener con nosotros a la doctora Norma Edinora Brooks desde Honduras. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Buenas noches, buenas noches. Muy bien, Jacqueline, muy bien. Gracias, complacida de poder colaborar y apoyar a los conocimientos de todos. Sí, gracias. Un honor para nosotros, doctora, tenerla con nosotros esta noche. Procedo a presentar la doctora Norma Edinora Brooks, ex médico egresada de la Universidad Nacional de Honduras, es médico radiólogo, graduada en la Universidad de Montpellier, en Francia, con una especialidad en ecografía. Es la actual presidenta de la Asociación Hondureña de Médicos Ultrasonografistas y pasada presidenta de la Sociedad Hondureña de Radiología e Imagen. Bienvenida, doctora. Qué gusto tenerla con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, muchísimas Sí, gracias. Saludos, saludos a sí. todos. Espero que Vamos a tengamos. tener la noche de hoy con la doctora Edinora el tema de análisis ecográfico de las lesiones dérmicas y subcutáneas. ¿Puede compartir pantalla, doctora, por favor? Sí. Adelante, doctora. Magnífico, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Am, Mi único deseo y objetivo es que todos salgamos con un poquito más de conocimiento, siendo que no se deja de aprender, específicamente ahora en ultrasonido, en ecografía, de acuerdo a como nos hemos acostumbrado. Como ya pues se dieron cuenta, soy parte de la ASOMEU, Asociación Hondureña de Médicos Ultrasonografistas en Honduras. Un saludo desde Honduras en un tiempo y momento lluvioso. Am, vamos a, vamos a ver, que no logro ahora que pasen las diapositivas. Vamos a ver, no estoy logrando que pasen, A que ver, doctora, ¿puede avancen. abrir la aplicación de PowerPoint que vemos en la barra inferior? Sí, en eso estoy. Ujú. ¿Están viendo la presentación? Vemos la portada y dice análisis ecográfico de las lesiones térmicas y subcutáneas. Ok, ahora sí, ahí vamos. Ahora sí. Bien, tenemos un objetivo. Describir las características ecográficas de las lesiones dérmicas y subcutáneas para que determinemos a través de la ecografía cuándo es que es diagnóstico y cuándo debemos completar, porque las lesiones dérmicas y subcutáneas son amplias, amplias, amplias y tienen una gran variedad de presentaciones. Por eso entonces es muy oportuno que conozcamos por ultrasonido qué hacer con esas lesiones. Se ha hablado, se han presentado muchas formas de manejar el diagnóstico e incluso la Sociedad de Radiólogos en Ultrasonido, la Sociedad Ultrasonográfica de Radiólogos, también tiene un consenso. La Sociedad Europea tiene un consenso. Sin embargo, los españoles, que es de donde primordialmente saqué esta presentación, nos presentan nos dan una forma muy práctica sobre cómo hacer diagnósticos por ultrasonido de las lesiones dérmicas y subcutáneas, que son muy comunes, por cierto, muy, muy comunes en la práctica clínica. Habitualmente son muy accesibles, muy accesibles. El paciente se palpa, el médico, el clínico lo palpa y para eh, del beneficio de todos los pacientes, en su gran mayoría son benignas. El 99% son benignas. En muchos casos con la inspección, con la palpación es suficiente porque tienden a presentar manifestaciones um, externas y se puede hacer
de alguna forma el diagnóstico externamente y cuando se utiliza un método diagnóstico, la ecografía suele ser el método diagnóstico por imagen inicial. ¿Por qué la ecografía? Pues todos conocemos todos los beneficios y las ventajas de la ecografía. Tiene una extraordinaria resolución espacial y cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de lesiones superficiales y localiza con mucha precisión, analiza tamaño, naturaleza, morfología, definición, bordes, vascularización. Una gran ventaja sobre la vascularización que podemos ver en tiempo real. Entonces, el objetivo de la ecografía es sobre todo identificar lesiones agresivas, porque lo que andamos buscando es el bienestar del paciente, la calidad de vida del paciente. Si bien es cierto, el 99% de las lesiones son benignas, entonces lo que andamos tratando de buscar son las lesiones que no son benignas, las lesiones agresivas. Y también buscamos minimizar la utilización de técnicas de imagen o procedimientos invasivos. Pues los procedimientos invasivos no hay mucho que decir al respecto, pero la utilización de otras técnicas de imagen que básicamente se trata de la resonancia magnética. Las lesiones en piel no tienen, no tienen mucha manifestación en tomografía, de tal manera que si eh, logramos ver una lesión en ecografía y creemos que necesitamos estudios posteriores o más estudios, entonces lo que vamos a hacer es, si es de imágenes, va a ser resonancia magnética, lo que lo hace bastante oneroso, o ir directamente a hacer la biopsia o la excisión. Lo primero que vamos a conocer, entonces, es cómo se ven en ecografía las capas de la piel. Esta primera capa aquí, esta capa lineal, aquí, hiperecogénea, ¿ok? Eso es que junto con el transductor, esa línea hiperecogénea, hiperecogénica, como ustedes utilicen el término, es la epidermis, ¿ok? La que sigue, que también es hiperecogénea, es la dermis, ¿ok? Esta línea. Por supuesto que cada una de estas capas varía de acuerdo con su localización en el cuerpo. Por ejemplo, en el párpado son muy pequeñas, en el cuero cabelludo, diferente a una muestra del muslo, por ejemplo, o del glúteo. Luego, aquí tenemos el tejido celular subcutáneo. Hasta acá, todo esto es el tejido celular subcutáneo. Luego tenemos la fascia superficial, la fascia profunda y el músculo. De acuerdo con la escuela, de acuerdo con donde hemos leído o repasado, ah, puede conocerse con diferentes nombres probablemente, pero para fines de la presentación de hoy, eso es la forma en que vamos a ver las capas de la piel. Las lesiones subcutáneas y dérmicas a efectos prácticos las vamos a dividir en lesiones que podemos encontrar en 6 grupos. Vamos a dividir lesiones en 6 grupos. Esto en función de hallazgos ecográficos y clínicos, no en función de otro tipo de clasificación, benignas o malignas, o una clasificación biológica, no, ni ordenado por órganos o por ubicación en la piel, no. Vamos a nada más hacer una clasificación de hallazgos ecográficos y clínicos, o sea, dirigido completamente a la ecografía. Entonces lo vamos a dividir en 6 grupos, ¿sí? Lesiones de aspecto habitualmente diagnóstico, o sea, son las lesiones por lo general benignas, vamos a conocerlas una por una, pero que tienen un aspecto ecográfico habitual. Lesiones con aspecto ocasionalmente diagnóstico, lesiones en localizaciones características,
lesiones de diagnóstico clínico radiológico, lesiones sospechosas de malignidad y lesiones indeterminadas. Perdón. Las lesiones con aspecto habitualmente diagnóstico son aquellas lesiones que, perdón, que habitualmente son benignas y presentan un aspecto casi patognomónico y característico en ultrasonido o ecografía que debemos conocer y permite evitar pruebas adicionales o punciones innecesarias, permite evitar biopsia, permite la realización de otros estudios de imagen, como les decía, muy onerosas, tipo la resonancia magnética. Y los más comunes, recuerden que el 99% son benignas. Pues de ese 99%, la gran mayoría son lipomas. Lipomas que aparecen en todas partes. Incluso hay pacientes hay patologías que se presentan con una cantidad de lipomas en el tejido celular subcutáneo que se los tocan, se los ubican y saben exactamente dónde se encuentran. Los pacientes saben dónde se encuentran. Más de la mitad de las lesiones palpables se tratan de los lipomas y la ecografía tiene una precisión diagnóstica superior al 90%, a pesar de que no tienen una apariencia, podemos decir, no se ven siempre igual los lipomas o todos los lipomas, pero lo que sí tiene como característica es que son hiperecogéneos, son ovalados y son paralelos a la piel. Y otra característica es que no tienen vascularización. No se detecta vascularización cuando utilizamos el Doppler. Preferiblemente vamos a utilizar el Doppler, el Power Doppler o Doppler energía o Doppler poder, como lo conozcan, de acuerdo a cómo lo conozcan. Entonces, esas son las características y que por lo general el ultrasonido los define muy, muy bien. Ahora, la mayoría de los lipomas, sobre todo cuando ya aumentan de tamaño, presentan estas líneas ecogénicas, ¿ok? O ecogéneas, ondulantes, y por lo demás son homogéneos. Por lo general les decía, hiperecogéneos y no presentan ah, no se detecta circulación en su interior. Ahora, es importante que estemos utilizando adecuadamente el Doppler. Me refiero a que tenemos que regular el Doppler que esté en una frecuencia que pueda detectar circulación baja, porque si está muy alta la frecuencia, probablemente estemos ante una lesión de otro origen histológico y podemos pensar que no tiene circulación y darlo como lipoma. Ok. Entonces, hay, hay, hay que estar prevenidos de que podemos tener lipomas con una degeneración maligna y por ultrasonido podemos encontrarlos perfectamente. Entonces, si tenemos una lesión con característica de lipoma, pero presenta alguna de estas características, ya podemos considerarlo como liposarcoma. Cuando el tamaño es superior a 5 centímetros, que ha tenido un crecimiento rápido, recordemos que las lesiones benignas por lo general tienen crecimiento lento. Si tiene alguna zona heterogénea, si tiene márgenes infiltrantes y si la vascularización es detectable con el Doppler. Entonces, probablemente no podamos hablar de un liposarcoma directamente, pero por lo menos vamos a descartar una lesión benigna. Entonces, una vez que nos parezca que no tenemos una lesión completamente benigna, entonces es conveniente realizar resonancia magnética.
Les decía antes que la resonancia magnética es altamente onerosa, entonces el clínico lo que prefiere hacer de una vez es la excisión para enviar a estudio histopatológico. Otra de las lesiones comunes son los quistes de inclusión epidérmica y se conocen con diferentes nombres. Un quiste epidermoide, el infundibular, el sebáceo, que en algunos ambientes prefieren no utilizar el término sobre todo porque se está mencionando como que tuviera una característica oleosa, ¿no? Una característica con composición oleosa. Entonces, por eso en algunos ambientes prefieren no utilizarlos. En otros ambientes lo utilizan indistintamente. Y al final es un quiste simple y tiene cápsula y es regular y es bien definida y tiene componente hiperecogéneo. Y ese componente hiperecogéneo o hiperecogénico generalmente es en el centro y pueden ser congénitos o adquiridos y generalmente están en plano subcutáneo superficial. Como podemos ver, levanta, de hecho, cuando se llega a la consulta es porque el paciente se sintió la masa, entonces levanta la piel, está en el tejido celular subcutáneo y también está en el plano de la dermis. Y son por lo general pequeños, no crecen mucho y son uniloculares. Una de las características a ver, lo que nos hace asegurar que se trata de un quiste de inclusión epidérmica es que tiene reforzamiento posterior. Este reforzamiento posterior y también en muchísimos de los casos, en la mayoría de los casos, tiene el artefacto de ángulo crítico, esta sombra posterior que es originado por la regularidad, porque son regulares sus paredes. Entonces, allí podemos considerarlo o tener como diagnóstico el quiste de inclusión epidérmica y, y que el paciente esté tranquilo. Que el paciente esté tranquilo, se da mucho en niños, entonces también le damos tranquilidad a los padres, a la madre sobre todo, y a veces logramos ver lo que también se llama el puntum, ¿ok? El puntum, que es la salida del folículo piloso aquí. Muy pocas veces se ve, tal vez si se buscara más, se encontraría más, ¿ok? Pero no siempre se ve. Entonces, tiene características benignas, regular, bien definido, ovalado y la ecogenicidad de la que ya hablamos, pero tiene que tener reforzamiento posterior y casi siempre, entonces, el artefacto de ángulo crítico. Aquí tenemos más quistes de inclusión epidérmica. Por lo general, o más bien casi siempre, no se detecta circulación en su interior y esto más bien es un artefacto. Es un artefacto porque la hiperecogenicidad lo da la queratina de la piel que está incluido. Esa inclusión incluye, valga la redundancia, incluye queratina. Entonces, al igual que este artefacto de centelleo que lo dan los cálculos, sobre todo es muy útil en los cálculos renales, entonces podemos ver este artefacto de centelleo. Y para repasar, aquí tenemos, miren, reforzamiento posterior, tenemos el ángulo crítico, que es una característica de las lesiones de bordes regulares, por tanto, de lesiones benignas. Y por lo general no vamos a detectar circulación en su interior. De hecho, no se detecta y sí tenemos Doppler positivo, es un artefacto de centelleo. Si lo buscamos y no lo encontramos, eso no cambia realmente el diagnóstico. Los ganglios subcutáneos, es muy frecuente que los pacientes lleguen por una masa, sobre todo aquí detrás de la oreja, en el mastoides, en la apófisis mastoides.
Pero los ganglios son sujetos de otro tema larguísimo. Am, los mencionamos hoy aquí porque en efecto pueden, son causa originan visitas médicas por la palpación de una masa, como les decía, en la apófisis mastoidea, por lo general ahí detrás de la oreja, pero en cualquier parte del cuello, en las axilas, en las ingles, pero también pueden darse en cualquier parte del cuerpo. Recuerden que tenemos entre 500 y 600 ganglios linfáticos distribuidos en toda la economía. Entonces, ¿cuál es la característica de los ganglios? Estos son características benignas de estos ganglios. Tenemos una imagen ovalada hipoecogénea y una región hiperecogénea central que se trata, que es Doppler positivo, ¿sí? Pero solamente en el hilio. Les decía, vamos a dejar este tema aquí porque am, es un tema largo para otra presentación. Muy útil el ultrasonido para detectar cuerpos extraños, porque hay cuerpos extraños que no son, o por lo general, los cuerpos extraños no son detectables por rayos X. Entonces, cuando nos metemos, cuando tenemos cuerpos extraños por plantas o vidrio, o cuerpos extraños que en radiografía no se manifiestan. Entonces vamos a ver el cuerpo extraño. Una característica del cuerpo extraño, sobre todo si es metálico, y es que nos va a dar un artefacto de reverberación o artefacto también en cola de cometa. En este caso apenas si se nota, esto es un cuerpo extraño de madera, es una astilla, es un cuerpo extraño vegetal, pero sí es muy característico entonces que tengamos en la periferia la formación de lo que se conoce después histológicamente como el granuloma, pero en ultrasonido vamos a ver que esta imagen alrededor se forma, que es hipoecogénea, es heterogénea, es mal definida, y también tenemos el antecedente de cuerpo extraño. El paciente por lo general nos habla de un cuerpo extraño que se introduce. Esas lesiones, básicamente lipomas, quistes de inclusión epidérmica y cuerpo extraño, esas son lesiones que sin problema, ah, el ultrasonido de primera intención hace el diagnóstico. No necesitamos más. Luego tenemos las lesiones con aspecto ocasionalmente diagnóstico. Vienen estas lesiones que ocasionalmente el ultrasonido hace el diagnóstico sin mucho más. Y en ocasiones pueden presentar alguna característica típica que les permite identificarlo, pero no siempre. Entonces, ¿qué hacemos? Los que tienen las características típicas, hacemos el diagnóstico, y los que no, entonces ah, se le tiene que indicar otro método diagnóstico o la excisión para poder estudiarlos histológicamente. Y entonces, cuando no tienen las características típicas, entonces las presentamos como lesiones indeterminadas. Entre ellos está el el pilomatricoma, que también se conoce como el pilomatrixoma, dependiendo del ambiente en que estemos. También están las lesiones vasculares y los tumores neurogénicos. ¿Cuál es la característica, llamémosle patognomónica, o que casi siempre se presenta, o la característica que nos hace decir que se trata de un polimatrixoma? Pues calcificaciones. O tenemos calcificaciones puntiformes, o tenemos calcificaciones más grandes, o tenemos toda la lesión calcificada. La presencia de calcificaciones nos lleva a un polimatrixoma, ¿sí? A veces, y ese es el punto, a veces no se presentan. Entonces podemos confundirlo con un quiste epidérmico, podemos tener una lesión indeterminada,
Entonces allí el ultrasonido solamente, o por ultrasonido solamente podemos decir sospechoso de tal cosa. Pero si tiene las calcificaciones, especialmente esta, podemos aventurarnos, podemos decir que se trata de un polimatrixoma. Igual acá. Entonces, en un 20% de los casos es aspecto atípico. O sea, aquí no hay calcificación. Ah, bien podría pensarse en una lesión indeterminada, una lesión que no es del todo benigna, pero tampoco tiene características del todo malignas. Y tenemos esta otra lesión que está vascularizada, con bastante circulación, entonces podemos llegar a pensar que es una lesión maligna y entonces mejor, o sea, aquí no vamos a poder decir de primera intención que se trata de un polimatrixoma. Para nada, para nada, para nada. Entonces, se hizo una tomografía, esto fue una tomografía incidental que se encontró esta lesión, pero el método diagnóstico que se indica es la resonancia magnética o de una vez sacarlo para estudio histopatológico. Luego tenemos los hemangiomas. Los hemangiomas casi siempre eh, presentan algunas veces dificultad diagnóstica para diferenciarlos de las malformaciones, de las malformaciones arteriovenosas. Eh, Hay diferentes tipos, hay diferentes clasificaciones, ¿ok? Pero por el ultrasonido no es nuestra potestad por la misma característica del método diagnóstico, no es nuestra potestad hacer clasificación. Para nada, no es nuestra potestad hacer la clasificación. Las lesiones vasculares, pues vamos a encontrar abundante circulación. Hay de bajo flujo, hay de alto flujo, hay combinadas, hay muchas clasificaciones en ultrasonido. Eh, eh, es importante que nosotros podamos decir que se trata de una malformación vascular o que se trata de un hemangioma, que se trata de una lesión altamente vascularizada. Y luego enviárselo o reenviárselo al clínico, regresárselo al clínico que lo envió para que puedan tomar las medidas necesarias. Vean estas lesiones, son de hemangioma, de malformación vascular. Entonces, no siempre se puede hacer bien la diferencia, sobre todo cuando son lesiones pequeñas. Luego tenemos también aquí, cuando tenemos calcificaciones, hay que buscar bien por calcificaciones, porque cuando hay calcificaciones, por lo general se trata de una malformación arteriovenosa, o sea, de una vena que tiene un flebolito. ¿Ok? Luego, los tumores neurogénicos, una de las características que nos hace pensar en un tumor neurogénico es que tienen su forma es fusiforme. O sea, tenemos que buscar cómo se continúa por ambos lados. No siempre logramos verlos. No es el, no es el caso de esta lesión, pero sí el caso de esta lesión que se ve muy bien. Es un tumor neurogénico, pero podemos estar más tranquilos cuando, cuando tiene esta forma, ¿sí? Una forma de fuso que nos hace pensar en una lesión neurogénica. Y otra de las características clínicas, y que debemos también echar mano de ello para ayudarnos con el diagnóstico, es que son dolorosos. Y ayudémonos siempre del Doppler, no olvidemos el Doppler
Doppler que detecta circulaciones bajas. Estamos hablando del Power Doppler o como lo conozcan, Doppler energía, Doppler poder, que esté bien regulado, porque si no está bien regulado, entonces podemos darlo como una lesión que no tiene vascularización cuando en realidad la tiene. Ahora vamos a un tercer grupo que son las lesiones en localizaciones características. Por ejemplo, si llega sobre todo damas que llegan con una masa en axila, entonces podemos pensar allí que se trata de una mama axilar, ¿sí? Un tejido mamario ectópico. Si tenemos una lesión en la pared abdominal, podemos pensar en algunos nódulos por inyección de heparina o endometriosis, si tenemos el antecedente quirúrgico, y también podemos pensar en las hernias que tienen sus características patognomónicas. En la axila, en la ingle, también podemos pensar en los ganglios y si son dolorosos, pues que están infectados, que tienen una reacción inflamatoria. También las lesiones en muñeca, que estamos pensando en un ganglión en la muñeca, si las lesiones son en las palmas o en las plantas de los pies, en las palmas de las manos o en las plantas de los pies, y luego las cicatrices quirúrgicas, un seroma en los dedos, en la cola de la ceja, pretibial. O sea, son lesiones que su localización nos puede ayudar a hacer el diagnóstico a través del ultrasonido. La hernia, además de la localización, tiene una característica peculiar y es que al hacer la maniobra de Valsalva, vamos a ver que protruye y con la relajación y la compresión desaparece. Estamos hablando de abdomen, estamos hablando de la región inguinal. Y vamos a ver entonces cómo aquí tenemos el anillo y tenemos el saco herniario, que son dos características que no pueden faltar para poder hacer el diagnóstico de hernia, ya sea hernia epigástrica, hernia umbilical, hernia inguinal, por lo que haya llegado el paciente. Debemos tener cuidado también, porque a veces en una hernia estrangulada, no va a desaparecer, no va a haber cambios ni con la maniobra de Valsalva ni con la relajación. Entonces, ya podemos hacer el diagnóstico de una hernia estrangulada o una hernia encarcelada, pero sí tenemos que ver la brecha, ¿sí? La brecha que comunica el saco con con el contenido o con la región intraabdominal. Luego, una endometriosis que tenemos que tener allí por lo menos un antecedente. Tenemos que tener dos características. Uno, que es en la pared abdominal. Y dos, el antecedente quirúrgico del útero, o sea, una cesárea. Tenemos que tener el antecedente de una cesárea. Si no, no estamos autorizados, por decir algo, a hacer el diagnóstico de una, o por lo menos de decir que sospechoso, que se puede sospechar una endometriosis y por supuesto que tiene circulación. No olvidemos siempre, siempre, siempre utilizar el Doppler energía. Luego también podemos tener un neuroma postquirúrgico. ¿Cómo lo diferenciamos de la endometriosis en la cicatriz quirúrgica? Pues esta lesión no tiene circulación, ¿sí? No tiene circulación y también, pero también hay un antecedente quirúrgico. Luego, este es un quiste dermoide que no se parece a los quistes dermoides que vimos antes, pero está en la cola de la ceja. Está en la cola de la ceja. Entonces, por su localización,
tenemos una alta probabilidad de que se trate de un quiste dermoide. Am, tenemos, sin embargo, la forma, tenemos el reforzamiento posterior, tenemos el artefacto de ángulo crítico, ¿sí? Y está en la cola de la ceja. Aunque no tenga las características habituales, definitivamente está en la cola de la ceja. Ese es un quiste dermoide. Luego tenemos el eritema nodoso. Esto se ve con bastante frecuencia en los pacientes diabéticos que tienen tratamiento con insulina, se inyectan insulina, entonces se forma en el tejido celular subcutáneo el eritema nodoso, celular subcutáneo y dermis, ¿sí? Que se trata de una zona hiperecogénea. ¿Cómo la vamos a diferenciar de un lipoma? Bueno, con el antecedente, la historia, mejor dicho, de que es un paciente que está en tratamiento con insulina, no tiene, am, no tiene bordes, no tiene cápsula, llamémosle así, pero es hiperecogéneo y tampoco tiene circulación. Tenemos un cuarto grupo que son las lesiones de diagnóstico clínico radiológico. O sea, tenemos que ayudarnos de la clínica para poder hacer el diagnóstico. Eh, son bastante evidentes. Por ejemplo, las lesiones inflamatorias. Un absceso puede tener el aspecto de muchas otras lesiones, los forúnculos, o sea, las lesiones infecciosas, pero tenemos que tener cambios inflamatorios en la piel. No podemos atrevernos a dar un diagnóstico ecográfico de absceso si no tenemos cambios inflamatorios, calor, rubor, dolor. Entonces, tenemos que, ser congruentes con la clínica. Y luego las lesiones traumáticas, tenemos que tener el antecedente del trauma. Hablemos, platiquemos. A veces en los niños muy pequeños no tenemos el historial, ¿qué podemos decir? Fidedigno del trauma, pero para hacer diagnóstico de hematoma o de necrosis grasa, pero em, vamos a poder ver algún cambio en la piel, una equimosis o algo parecido. Y también las metástasis subcutáneas, que no son tan frecuentes, pero que el antecedente de una lesión maligna ya conocida, eso nos puede ayudar al diagnóstico de estas lesiones. Vamos a ir avanzando para que podamos llegar al final adecuadamente. Ahí está. Este es un hematoma. Esto puede ser cualquier cosa, pero tenemos el antecedente de trauma. Y también es Doppler negativo. Luego aquí tenemos también, esto puede ser hasta un quiste epidermoide. Sí, miren, reforzamiento posterior, hiperecogéneo en su interior, pero tenemos cambios inflamatorios. También aquí, cambios inflamatorios en la periferia, ¿sí? Que esto es también lo que acompaña a estos procesos infecciosos. No olvidemos utilizar el Doppler para detectar circulaciones de baja velocidad. Estamos hablando del Doppler del Power. Luego estas lesiones que cuando conocemos las lesiones, las características de las lesiones malignas, redondeadas, hipoecogéneas, y además tenemos circulación y además tenemos antecedentes de una lesión maligna, ya sea en la misma zona, que puede ser un melanoma, una lesión que se conoce, lesión de tránsito, que se disemina por el melanoma, que se disemina por vía linfática y es muy cerca, entonces tiene una siembra, entonces podemos considerarlo como una lesión maligna.
Ya vamos terminando, esta es la penúltima, las lesiones sospechosas de malignidad. Conocemos ya las características ultrasonográficas de sospecha de malignidad. Debo decirles que tengamos muy en cuenta que el ultrasonido es ultrasonido y no es microscopio. En ultrasonido no hacemos diagnósticos microscópicos, aunque hay algunas características muy patognomónicas en las lesiones que nos pueden hacer pensar en lesiones malignas. Sin embargo, mi recomendación es que no demos con tanta frecuencia, a menos que ya esté demostrado que esta imagen está relacionada, estudiada, que se trata de ese tipo, de ese tipo histológico, no es recomendable hablar de carcinoma vasocelular, carcinoma epidermoide, melanoma, carcinoma de células de Merck, o sea, no ponerle nombre y apellido. Sí, ya ayudaríamos mucho o ayudamos mucho cuando decimos que son lesiones de aspecto o peyorativo o aspecto maligno. Luego los tumores de los anexos cutáneos, los tumores debajo de la uña o el folículo piloso, los sarcomas dérmicos subcutáneos. Insisto, no demos, salvo en algunos casos muy específicos, no demos tipo histológico. Dermatofibrosarcoma, fibrosantoma típico, leiomiosis, eso no es para el ultrasonido. Entonces, ¿cuándo sospechamos la malignidad, que son menos del 1% de las lesiones? El tamaño mayor de 5. Los márgenes, lo que conocemos es todo en ultrasonido, los márgenes, infiltrantes polilobulados, crecimiento rápido, una extensión en profundidad y el flujo aumentado en Doppler. Si bien es cierto, perdón, por lo general los melanomas casi no nos llegan y tienen su clasificación los patólogos, perdón, los patólogos y los dermatólogos, se ha visto que hay una buena correlación entre las imágenes y esta clasificación de Breslow. Cuando no se ve es un Breslow 1. Cuando esto, más que todo la medida, si mide 0.25 milímetros o si mide en este caso 5.6 milímetros. Eso es para el patólogo. Casi realmente no llegan las lesiones a ultrasonido, las lesiones en piel, porque por lo general el dermatólogo decide de una vez hacer la excisión. Por último, por favor, no, no tomen en cuenta ese error de dedo, las lesiones indeterminadas, que no se sabe si son benignas, si son malignas, pero son sólidas vascularizadas, pero no tienen del todo características malignas ni características benignas. Por lo general, entonces se hace la biopsia para llegar a un diagnóstico definitivo. Los tumores primarios que no tienen aspecto agresivo, entonces pues, a través de la biopsia se puede saber, los linfomas, dermatofibroma, fascitis nodular, cualquiera de las lesiones benignas. Si no tenemos lesiones francamente benignas, como las que vimos al inicio, tenemos que darlas como indeterminadas y si no podemos darlas eh, con una sospecha diagnóstica por ubicación, por características o por la correlación clínico-ecográfica. Um, es, estas lesiones fueron biopsiadas, por eso se sabe que se trata de un linfoma cutáneo y subcutáneo, pero fueron biopsiadas porque son completamente indeterminadas, pueden ser cualquier cosa. Y igual acá, podemos pensar que la forma ovalada o fusiforme, ¿no? Que podría ser benigna,
con el Doppler altamente vascularizada. Al final, ¿de qué se trata? No sabemos. Después de la biopsia, pues se supo que era un dermatofibroma. Y luego las lesiones malignas que cuando son redondeadas, por lo general son malignas, tiene, si ven aquí el halo, tiene un halo hiperecogéneo y el Doppler. Entonces, esto terminó siendo una fascitis nodular y tiene aspecto maligno, está vascularizado, tiene extensiones acá, es lobulado, o sea, siempre hay que darle al paciente el beneficio de la duda. Hemos llegado a las conclusiones. El diagnóstico diferencial de las lesiones dérmicas y subcutáneas es extraordinariamente amplio, muy, muy, muy amplio. Yo les recomiendo a ustedes que revisen, que busquen, que se ayuden, que, que siempre, que siempre puedan tratar de ir más adelante, procuren cuando el paciente regresa con el clínico, comunicarse con el clínico para saber qué resultó, qué diagnóstico histopatológico tuvo, para que podamos tener una retroalimentación. Um, un adecuado análisis permite diagnosticar con fiabilidad una mayoría de lesiones benignas. Como el 99% son benignas, entonces tenemos el 99% de posibilidades de poder hacer el diagnóstico con ultrasonido y que no requieren más procedimientos. Y entonces el grupo pequeño de lesiones indeterminadas o sospechosas que requieren procedimientos, entonces vamos a poder también distinguirlas. Aquí está la referencia que utilicé mayormente para esta presentación y pues les agradezco a ustedes el favor de su atención. Unas gracias grandísimas a la FLAUS, muy interesada en la formación científica y les agradezco grandemente por la oportunidad de compartir. Doctora Brooks, de manera personal y a nombre de la directiva de la Federación Latinoamericana de Ultrasonido, agradezco su participación y yo he estado así toda interesadísima porque yo trabajo en un hospital oncológico y todo eso me va a servir en mi diario vivir, doctora. Muchísimas gracias por su excelente participación. La verdad, ha estado inmejorable. Tenemos unas cuantas preguntas para usted, doctora, ya. Comenzamos con la doctora Blanca Espinosa, que pregunta si puede encontrar lipomas en la región supraclavicular. Por supuesto, solo que en la región supraclavicular siempre hay que estar pendientes de los ganglios. Entonces, hay algunas características que pueden hacerlos distinguir. Los ganglios por lo general van a estar un poquito más profundos y los lipomas van a ser hiperecogéneos y los ganglios por lo general, los ganglios preocupantes van a ser por lo general hipoecogéneos. Ok. Gracias, doctora. Continuamos con las preguntas. El doctor Raúl Córdoba pregunta, ¿qué parámetros de Power Doppler recomienda para hacer la evaluación? Pues no hay un parámetro específico. Lo que yo recomiendo es bajar tanto la frecuencia y subir la ganancia del color hasta que me empiece a hacer parásitos. Una vez que me empieza a hacer parásitos, quiere decir que me fui un, un punto muy bajo en la frecuencia o un punto muy alto en el color. Cuando me empieza a hacer parásitos, allí entonces tengo que parar y eliminar los parásitos, sin dar un número específico, un dato específico. Ok, gracias, doctora. Continuamos. La doctora Carolina Collado pregunta, con relación a los diagnósticos de partes blandas, ¿usted siempre utiliza sugestivo y da varios diagnósticos relacionados, o sea, al momento de hacer el informe? Bueno, me perdonan las interrupciones del fondo. No, no se Ah, preocupe. bueno, lo cierto es que lo que yo utilizo es
signos ultrasonográficos compatibles con, ¿sí? Si después, y que para un diagnóstico definitivo se recomienda estudio histopatológico. Porque la apariencia ultrasonográfica es de lo que hablamos nosotros, de apariencia ultrasonográfica. Y les voy a insistir, no utilicemos, no utilicemos sí, palabras histológicas, no utilicemos Exacto. eso. Entonces, signos ultrasonográficos o apariencia ultrasonográfica o sugestivo, ¿sí? Ultrasonográficamente sugestivo de, porque una persona o cualquier cosa puede tener una apariencia y más adelante resulta ser que no era eso, solo era la apariencia, pero ultrasonográficamente yo sí estoy obligada a decir qué apariencia encontré. Exacto. Muchísimas gracias, doctora. Estoy revisando el chat. Bueno, doctora, el chat está lleno de felicitaciones. Tuvimos una audiencia muy numerosa en la noche de hoy. Tenemos personas que nos ven desde, bueno, comienzo por mi país, República Dominicana. Tenemos una gran audiencia desde Perú, México, Venezuela, Honduras. Doctora, ha sido todo un éxito la participación suya en esta noche. Así que reitero mi agradecimiento en nombre de la directiva. Doy mis excusas por la ausencia de la doctora Eda Chávez, presidenta de la Federación Latinoamericana, que esta noche no pudo estar con nosotros porque está en otra actividad. Pero de verdad, doctora, desde el alma, muchísimas gracias por su participación. Aprovecho para invitar a todos los participantes, a todos los que nos ven, a estar con nosotros el próximo mes. Nuestro próximo webinar será, como siempre, el segundo miércoles de agosto, 14, y el próximo país a participar será Venezuela. Así que los esperamos a todos. Gracias por estar y doctora, que tenga muy buenas noches y gracias por su colaboración en la noche de hoy. Que tengan todos muy buenas noches.